Me niego a traducir para mi esposa porque no quiere poner ningún esfuerzo en aprender lenguaje de señas. Ahora está molesta porque quiere saber el chisme. Mi padre perdió la audición cuando tenía 4 años. Meningitis. Para cuando yo nací, usar señas era simplemente cómo se comunicaba nuestra familia. Aprendí a señar antes de poder hablar bien inglés. Cuando conocí a Rachel hace 11 años, le hablé de mi papá en nuestra segunda cita. Sonrió y dijo, qué bonito. Debería haber prestado más atención al hecho de que nunca me pidió que le enseñara ni una sola seña. Nos casamos 3 años después. Mi papá me llevó al altar porque mi mamá había fallecido cuando yo tenía 19. En la recepción, Rachel dio un discurso agradeciendo a todos por venir. Mi papá estaba sentado sonriendo, sin entender una sola palabra de lo que su nueva nuera decía sobre él. Yo le traduje todo en la palma de la mano debajo de la mesa. Eso se volvió nuestra rutina. Cada acción de gracias, cada Navidad, cada cena de domingo en la casa de mi infancia, yo me sentaba entre ellos y señaba todo lo que Rachel decía, y luego decía en voz alta todo lo que mi papá señaba de vuelta. Durante 8 años fui un puente humano. Rachel nunca se quejó, y siendo honesto, yo tampoco. Me decía a mí mismo que estaba ocupada. Tenía su trabajo, su club de lectura, sus clases de cerámica cada martes por la noche. Aprender un idioma nuevo es difícil. Le ponía excusas porque la amaba. Entonces, hace 6 meses, todo cambió. Empecé a hacer voluntariado en el centro comunitario para sordos en el centro, martes y jueves por la noche, enseñando ASL básico a adultos oyentes que querían comunicarse con familiares sordos, compañeros de trabajo o amigos. La ironía no se me escapaba. Ahí conocí a David. David tenía 34 años, sordo de nacimiento, y era una de las personas más brillantes que he conocido. Trabajaba como ingeniero de software y tenía un sentido del humor seco que se notaba incluso al señar. Nos hicimos amigos rápido. Venía los fines de semana a ver fútbol y señábamos durante horas sobre todo: trabajo, vida, política, relaciones. Rachel lo odiaba. Al principio solo parecía incómoda. Se sentaba en el otro sofá mirando su teléfono mientras David y yo hablábamos. Luego empezó a inventar excusas para salir de la habitación. Después empezó a discutir conmigo cuando él se iba. Es de mala educación, dijo una noche. Están teniendo conversaciones completas frente a mí y no tengo idea de qué dicen. Le pregunté si quería que le tradujera. Puso los ojos en blanco. No debería tener que pedirlo. Deberías hacerlo automáticamente. Algo se quebró en mí esa noche. Pensé en mi papá sentado durante 8 años de cenas familiares, esperando pacientemente mientras yo traducía conversaciones en las que debería haber podido participar de forma natural. Nunca se quejó. Nunca hizo sentir culpable a nadie. Le dije a Rachel que ya no traduciría por David. Se enfureció. Dijo que lo estaba eligiendo a él por encima de ella. Dijo que estaba guardando secretos. Dijo que se sentía una extraña en su propia casa. Has tenido 11 años para aprender, le dije. Mi mamá aprendió en 6 meses. Ni siquiera estaba saliendo con mi papá todavía. Solo quería hablar con él. Rachel no me habló durante 3 días después de eso. Aquí es donde entra el chisme. El mes pasado, mi papá tuvo un susto de salud, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Corrí al hospital y me quedé con él 2 días mientras le hacían pruebas. David fue a visitarlo y los 3 hablamos durante horas en esa habitación de hospital. Yo, mi papá y el primer amigo real que había tenido en años que podía comunicarse directamente con mi padre. Le diagnosticaron una condición cardíaca, controlable, pero seria. Necesitará cirugía en unos meses, cambios en su estilo de vida y chequeos regulares. Cuando llegué a casa, Rachel preguntó qué había pasado. Le di lo básico. Papá está bien, necesita cirugía, lo estamos monitoreando. Pero eso no era lo que quería saber. Mientras yo estaba en el hospital, mi tía había ido de visita y mi tía es la chismosa de la familia. Le contó a mi papá, frente a David, sobre el divorcio de mi prima, la aventura, el dinero escondido en cuentas offshore, la pelea por la custodia que se iba a poner fea. Rachel se enteró por otro primo de que había grandes noticias familiares y ahora quería los detalles. Me negué a contárselos. ¿Quieres saber el chisme? Aprende a señar. Llama a mi papá tú misma. Ten una conversación real con tu suegro por primera vez en 11 años. Me acusó de ser mezquino, de castigarla, de usar la discapacidad de mi padre en su contra. Esa palabra, discapacidad, rompió algo dentro de mí. Mi padre no está discapacitado. Se comunica en otro idioma. Un idioma que mi esposa nunca respetó lo suficiente como para aprender. Un idioma que veía como un obstáculo en lugar de un puente. Pensé otra vez en mi mamá, en cómo me contaba la primera vez que le enseñó te amo a mi papá y lo hizo un poco mal, como él se rió, la corrigió y la besó ahí mismo en medio de la cafetería. Rachel nunca quiso eso. Quería comodidad. Quería que yo hiciera el trabajo para que ella no tuviera que hacerlo. La semana pasada le dije que quería una separación. Lloró, prometió que aprendería. Descargó 3 aplicaciones diferentes de ASL frente a mí, como si eso fuera a cambiar todo. Le dije que era 11 años demasiado tarde. Mi papá aún no lo sabe. Se lo diré este fin de semana.